Bienvenido a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Hola, Walter. Esta vez te me has adelantado. Tengo que intentarlo a veces para ir por delante. Bien, No funciona siempre. Abramos con la palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias una vez más por reunirnos, gracias por tenernos en estas discusiones, y te pedimos que ilumines nuestras mentes para que podamos hacerlo de la manera que te gustaría, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Ahora, Martín, como dijimos, no solo queremos decir dónde estamos parados en los eventos mundiales actuales, sino que también nos gustaría discutir algunos de los aspectos espirituales que necesitan caer en su lugar. Así que mientras el mundo se está preparando para introducir la siguiente fase, digámoslo así, podemos hablar de cosas espirituales. Y luego, cuando la próxima fase llegue, podemos informar sobre la carta del Papa y sobre el COP27 y todas estas cosas que están pasando. Pero, mientras nos dan un respiro, hablemos de cosas espirituales también. Porque en realidad, ¿no es eso para lo que tenemos que prepararnos? ¿Para asumir todas estas cosas? Sí, porque nosotros no debemos solo saber lo que pasa en el mundo, sino que necesitamos prepararnos espiritualmente para lo que viene sobre el mundo, porque si no estamos preparados espiritualmente, no podremos resistir. Necesitamos tener la fe de Jesús. Y la fe de Jesús estaba preparada para ir a la cruz. Y Pedro en esa etapa nunca tuvo la fe de Jesús. Tuvo la fe de Pedro. Sí. Y 3 veces negó. Y anoche volví a leer, y me pareció, de nuevo, tan sobrecogedor. El primero que le preguntó, ¿no eres uno de ellos?, que era la señora que guardaba la puerta. Así que cuando entró, Sí, en la puerta. el primero que vio dijo que eras uno de ellos. Él dijo que no, no lo soy. Entonces fue y se calentó en el fuego. Y se calentó. Y todos ellos dijeron, eres uno de ellos, y él lo negó. Ahora el tercero que le preguntó, ¿te acuerdas quién era? Fue dentro, donde Jesús fue acusado, pero no puedo recordar. Exactamente. Y cuando lo leí, de repente me llamó la atención, porque me pierdo estas cosas, me lo perdí, realmente me lo perdí. El tercero que le preguntó fue el que le habían cortado la oreja. Oh, no lo sabía. Sí, está en el Evangelio de Juan. El que se ha cortado la oreja, te reconozco. Y es por eso que debe haber sido tan firme, porque sabía que era el siervo del sumo sacerdote o lo que sea, y sabía que se cortó las orejas, por lo que tuvo que negar con más vehemencia. ¿No es interesante? Pero Dios puso a esas 3 personas allí. Sí, esos 3 grupos, primero una mujer, luego un grupo, y luego el mismo que fue confrontado por Pedro, y eso fue demasiado para él. Así que, Martín, tenemos que estar preparados para lo que viene. Así que este se titula, Levántate y brilla. Así que nos dirigimos a la crisis de las edades. Así que es para lo que tenemos que prepararnos, al menos en un sentido espiritual. En el capítulo 2 de Joel, leemos, tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Así que este es nuestro trabajo. Esto es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Los tiempos difíciles están justo sobre nosotros. El cumplimiento de las señales de los tiempos da evidencia de que el día del Señor está cerca.
Acabo de revisar las noticias y vi todos estos eventos que están teniendo lugar, donde el nacionalismo cristiano está en aumento, y estoy seguro de que usted está reuniendo una gran cantidad de información, así que los oyentes deben ser conscientes que estamos viendo todas estas cosas, pero vamos a esperar hasta que tengamos un buen paquete para armar, y entonces podemos ver hacia dónde vamos. Nosotros, creo que hace 3 episodios, de hecho hicimos uno sobre el nacionalismo cristiano. Sí, pero el impulso, que estaba aumentando, y usted tiene artículos en El Guardián, y usted tiene artículos en lugares prominentes donde están hablando de ello. Ahora sobre este punto. Pero no es extraño. En realidad da miedo cómo el nacionalismo cristiano también está vinculado a la guerra civil. Sí, todo eso se está cumpliendo, y cómo la inmoralidad se está legislando cada vez más, pero no vamos a ir allí, es que estamos leyendo aquí el cumplimiento de los signos de los tiempos, da evidencia que el día del Señor está cerca, solo para mostrar que, ya sabes, esto está sucediendo realmente, los diarios están llenos de indicaciones de un terrible conflicto en el futuro. Son frecuentes los robos con violencia, las huelgas son comunes. Acabamos de tener una huelga en nuestro país que puso a la industria del transporte cojeando, la industria del transporte estaba paralizada, nada se puede exportar, nada se puede importar, las mercancías de los agricultores se están pudriendo en las bodegas de los barcos y es una calamidad. Se cometen robos y asesinatos por doquier. Hombres poseídos por demonios están tomando las vidas de hombres y mujeres y niños pequeños. Todas estas cosas testifican que la venida de Cristo está cerca. En los accidentes y calamidades por tierra y por mar, en las grandes conflagraciones, en los feroces tornados y en las terribles granizadas, en las tempestades, en las inundaciones, en los ciclones, en los maremotos y en los terremotos, en todos los lugares y de mil maneras, Satanás está ejerciendo su poder. La crisis se nos viene encima poco a poco. El sol brilla en los cielos, pasando por su ronda habitual, y los cielos siguen declarando la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y construyendo, casándose y dando en matrimonio. Los comerciantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres se pelean entre sí, compitiendo por el lugar más alto. Los amantes del placer siguen acudiendo a los teatros, a las carreras de caballos y a las salas de juego. La mayor excitación prevalece, pero la hora de la libertad condicional se está cerrando rápidamente y cada caso está a punto de ser decidido eternamente. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto a todos sus agentes a trabajar para que los hombres sean engañados, confundidos, ocupados y embelesados, hasta que el día de la aprobación termine y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Así que Martin, tenemos un trabajo que hacer. Y el tiempo es corto. Muy bien, continuemos. Ha llegado el momento en que habrá un dolor que ningún bálsamo humano podrá curar. Los ángeles centinelas están restringiendo ahora los 4 vientos para que no soplen hasta que los siervos de Dios estén sellados en sus frentes, pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de lucha como ninguna pluma puede imaginar. Nuestro Dios vendrá y no callará, llamará a los cielos desde arriba y a la tierra para que juzgue a su pueblo. Reúna a mis santos debajo de mí, a los que han hecho un pacto conmigo por el sacrificio. Así que Martín, este es el estado del mundo, y este es el tiempo que estamos viviendo, y cuanto más ahora que cuando estas palabras fueron escritas. Mucho más. Debemos ser partícipes de los sufrimientos de Cristo aquí, si queremos compartir su gloria en el futuro. Si buscamos nuestro propio interés, ¿cómo podemos complacernos mejor a nosotros mismos, en lugar de buscar complacer a Dios y promover su preciosa y sufrida causa? Deshonraremos a Dios y a la santa causa que profesamos amar. Solo nos queda un pequeño espacio de tiempo para trabajar por Dios. Nada debería ser demasiado caro para sacrificarlo por la salvación del disperso y desgarrado rebaño de Jesús.
Los que ahora hacen un pacto con Dios mediante el sacrificio pronto serán reunidos en casa para compartir una rica recompensa y poseer el nuevo reino por siempre y para siempre. Oh, vivamos enteramente para el Señor y mostremos mediante una vida bien ordenada y una conversación piadosa que hemos estado con Jesús y somos sus seguidores mansos y humildes. Debemos trabajar mientras dure el día, porque cuando llegue la noche oscura de problemas y angustia, será demasiado tarde para trabajar para Dios. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y nuestras confesiones de faltas y pecados y perdonará todas las transgresiones de Israel para que sean borradas antes de que Él deje el santuario. Cuando Jesús deje el santuario, entonces los que son santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados serán entonces borrados y serán sellados con el sello del Dios vivo. Pero los que son injustos y sucios serán injustos y sucios todavía, porque entonces no habrá ningún sacerdote en el santuario para ofrecer sus sacrificios, sus confesiones y sus oraciones ante el trono del Padre. Por lo tanto, lo que se haga para rescatar a las almas de la tormenta de ira que se avecina debe hacerse antes de que Jesús abandone el lugar santísimo del santuario celestial. Martin, no sé tú, pero me siento impulsado. Es como si pudiera ver, la arena del tiempo se acaba y hay tanta gente, incluso dentro de nuestra propia familia, que no están preparadas. Sí, y el tiempo, como dices, se agota tan rápido que algo espiritual, piadoso, te impulsa. ¿Cómo preparas a las mentes que no quieren ser preparadas? ¿Cómo se llega a la gente que ha cerrado la puerta? ¿Cómo se toca una cuerda espiritual? ¿Cómo se hace? Bueno, no podemos. Pero es frustrante. Pero ahí es donde entra Dios. Nosotros somos los sembradores, Él es el labrador. Sí, Él debe hacer que crezca, pero Martín parece como si las probabilidades están en contra de nosotros. Definitivamente. Parece que el enemigo no solo trabaja desde fuera, sino también desde dentro, y es muy efectivo cuando se trata de trabajar en el interior, ¿verdad? Tenemos más que temer desde dentro que desde fuera. Eso es problemático. Así que Isaías nos da nuestras órdenes de marcha, y aquí es también donde tomamos nuestro título, Levántate, brilla, porque tu luz ha llegado, y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti, porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y las tinieblas gruesas al pueblo, pero el Señor se levantará sobre ti y su gloria se verá sobre ti. Así que Martín, si has tenido una gran luz, eso significa que tienes una gran responsabilidad. No puedes decir, bueno, tengo la luz, estoy tan contento de tener la luz. ¿Qué pasa con los que no tienen la luz? ¿Cuál es ese verso que dice, no se puede esconder bajo un cajón? Ahora cuando estábamos ciegos estábamos con excusa, pero cuando Él hizo ese pequeño charco de barro, y lo puso en nuestros ojos, y nos envió al estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces tú eres enviado, para realizar un cierto deber, tienes que ir y dar testimonio a aquellos que no quieren escuchar, ¿correcto? Sí. Entonces fue a los fariseos, y ellos le dijeron, ¿quién te ha curado? Y él dijo que era Jesús. Pero aún no lo había visto, pero sabía que era, y le abrió los ojos. Y nunca desde que el mundo comenzó ha sido que alguien abriera los ojos de los que nacieron ciegos. Si este hombre era pecador o no, no lo sé, pero sé que yo era ciego y ahora veo. Este hombre es el pecador porque lo hizo en sábado, y tú naciste en pecado, le dijeron. Si era pecador o no, no lo sé. Pero yo sé que era ciego y ahora veo. ¿Quieres ser su discípulo también? Si me preguntas de nuevo, puedes imaginar esa historia, así que en otras palabras, cuando has recibido la luz, entonces eres enviado, y cuando eres enviado, te encuentras con la pared de ladrillos. Eso es la vida. Eso es la vida, ¿no?
y los gentiles vendrán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Eso es toda una promesa. Levanta tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás, y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y mostrarán las alabanzas del Señor. Ahora bien, ¿qué hace usted con esa promesa? ¿Cuándo va a tener lugar Martín? La lluvia tardía. Martín, esto es la lluvia tardía. ¿Puedes imaginar, Martín, cuando ellos empiezan a venir, cuando las naciones empiezan a venir, pero antes de que ellos puedan venir, ellos deben tener un mensaje? Un clamor fuerte. En otras palabras, debemos dar el mensaje, y luego viene el fuerte clamor, y el fuerte clamor es un llamado a la cosecha. Ya deben haber escuchado el mensaje. Quiero decir, el mensaje salió en el tiempo de Jesús, antes, la lluvia temprana. Sí. Jesús había sembrado la buena semilla, y había sembrado la buena semilla, y la gente había visto los milagros, y la gente sabía de él, la gente sabía todas estas cosas, pero no estaban condenados. Habían escuchado sus parábolas, habían escuchado sus enseñanzas, se disgustaron entre ellos, discutieron sobre ello, y algunos lo condenaron, otros lo aceptaron. Todo el gambito. La verdad estaba ahí, pero estaba latente. Y luego, bajo el poder de la lluvia temprana, vinieron por miles. ¿Esto va a suceder al final? Sí, en la lluvia tardía. Sí, aún más. Sí. Así que, en otras palabras, todas estas personas vendrán, pero deben tener algo que venir. ¿Crees que están discutiendo sobre algunas de las presentaciones que están saliendo al mundo hoy en día, no solo de nosotros, sino de muchos oradores, y pensando si esta gente tiene algo que decir, o si no tienen nada que decir, si discuten sobre estos temas? Sí. ¿Has visto este? ¿Has oído hablar de ese? ¿Están estas personas locas? ¿Están dementes? ¿Son esto? ¿Son aquello? Ya sabes, ¿pasó en el tiempo de Jesús? Definitivamente. Así que tenemos que accionar, accionar, accionar. Bien, tenemos oposición. Numerosos. ¿Tuvo Jesús oposición? Numerosos. ¿Los discípulos tenían oposición? Ellos en realidad fueron todos asesinados. Muy bien, eso es muy alentador, Martín. Pero esto va a suceder, esto es, lo que debe suceder, bajo la lluvia tardía. Levántate y brilla porque tu luz ha llegado. Debes tener luz para dar luz. No se puede hacer de otra manera. Isaías capítulo 60 versículo 7. Todo el ganado de Sider será juntado para ti. Carneros de Nebaiote te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Está hablando de ovejas y cabras? No. Personas. Está hablando de gente. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel, que te ha glorificado. Ahora la plata y el oro, Martín, ¿es literal? No. No es la plata el carácter que ha sido refinado en el fuego, y el oro es la fe y el amor. Así que esta gente habrá aceptado el Evangelio y deben ser reunidos, por lo que vendrán de todo el mundo, y los hijos de los extranjeros construirán tus muros, en otras palabras, defenderán los mandamientos de Dios. Habrán oído hablar de ellos de alguien, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia.
Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche. ¿Qué significan las puertas, Martin? El juicio. Ahí es donde los jueces se reunían, siempre se reunían en la puerta, y la pared era una pared bastante gruesa, y por lo que el judiciario fue realmente construido en la pared en la puerta, y usted fue a la puerta para el juicio, y el juicio se basa en la ley, así que las puertas del juicio se abrirán continuamente para recibir a esta gente. ¿Quién los juzga? Dios. Dios los trae, El Santo de Israel. para que los hombres traigan a ti las fuerzas de los gentiles y para que sus reyes sean traídos para la nación, y el reino que no te sirva perecerá. Esas naciones serán completamente destruidas. Ahora, Martin, en otras palabras, lo que están diciendo, lo que Isaías está diciendo aquí, si no reconocen que tienen la verdad, estarán perdidos. Eso es. Así que no es que los reyes vendrán y te servirán, ellos reconocerán que estás representando un reino superior y que tienen que obedecer a ese reino, que es el reino del Señor, así que esta es la gran promesa de lo que sucederá bajo la lluvia tardía, hasta cierto punto también bajo la lluvia anterior, porque incluso la gente de la casa de César se convirtieron. Sí. Y muchos reyes, a partir de la Reforma, se convirtieron, y los líderes se convirtieron, y al final habrá gente, incluso en el ámbito político, que reconocerá la verdad y saldrán, por lo que no debemos descartar a todos. No. No, debemos mirar a algunos de ellos y pensar que éste nunca lo logrará. El problema es que ya lo hemos mencionado muchas veces. Como si tuvieras que juzgar a Aarón. Sí, Él habría sido juzgado erróneamente porque cuando hizo el becerro. sí, El becerro de oro. Elimínalo, elimínalo. sí, no debemos descartar a nadie, debemos seguir rezando, porque hubo muchos reyes en Israel que hicieron cosas horrendas, que se convirtieron al final, así que Dios dará la sabiduría. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente. ¿Se refiere a los árboles? No. La Biblia se refiere a los justos como árboles plantados en el valle fértil o a lo largo de los arroyos, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Esta es una gran promesa que muchos de los que estaban en contra de ti eventualmente verán la luz. Por lo que nunca hay que perder la esperanza, siempre hay que tener fe que Dios puede cambiar y salvar a cualquiera. Pablo menciona los tres, la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es Amor. el amor. La esperanza se irá, la fe se irá, el amor permanecerá para siempre, pero la fe y la esperanza desaparecerán del diccionario, porque una vez que lo has alcanzado, no tienes que esperar por ello, y una vez que lo puedes ver, ya no tienes que tener fe. Eso es siempre tan difícil de entender. Donde Jesús realmente dice, sabes que hay algunas cosas que te preguntas por qué está escrito así o por qué el Señor dijo las cosas de esa manera que lo hizo. Estamos hablando de la fe, correcto, estamos hablando del amor, estamos hablando de la esperanza, y sabes que si tomo mi Biblia, y si recuerdo correctamente, es en Juan, creo que es el capítulo 14. No, es en el capítulo 16. 16, donde Jesús dice, desde el versículo 8, y cuando haya venido, este es el Espíritu Santo, reprenderá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. Esos tres, y luego los califica de pecado porque no creen en mí.
Entonces, Martín, ¿es un pecado no creer en Cristo? Definitivamente. Tienes que creer en Él. Definitivamente. Eso es un pecado, ¿verdad? Sí. Así que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dijo. Así que si no crees en eso, es un pecado. Sí, pecado. Y eso significa que no puedes tener vida eterna porque la paga del pecado es la muerte, así que es una forma extraña de decirlo de pecado porque no creen en mí, y luego la siguiente es aún más extraña, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. La fe. La fe. Porque es la justicia por la fe. Así que porque tiene que ser por la fe, porque no está aquí y no se puede ver más, por lo tanto tiene que ser por la fe, pero la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas, por lo que tiene que ser la justicia por la fe. Entonces, como soy salvado por la fe, y solo puedo ejercer la fe en algo que no puedo ver. Sí. Así que en realidad es una manera brillante de decirlo, de justicia porque me voy al Padre y no me ves más, por lo tanto tienes que aceptarlo por fe, y si no lo aceptas por fe, estás perdido. Entonces, ¿qué pasa con todos estos sistemas que no aceptan la justicia por la fe? Tienen que. Uno de esos sistemas que lo declaran en anatema, como pasa en el verso 10, están en un gran problema y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero Martín es un león rugiente. ¿Por qué es un león rugiente? Porque ha sido juzgado. Tienes razón, porque es juzgado. Me encanta esta Biblia, es tan maravillosamente puesta en la forma en que se dice, a veces te hace tropezar. Y piensas por qué está escrito así, pero cuando empiezas a analizarlo. Por eso esto debe ser inspirado divinamente, y los discípulos recordaron eso palabra por palabra, porque está escrito en rojo. Están citando a Jesús. Ahora él escribió eso mucho después de Juan, estaba sentado en algún lugar y escribiendo. Bueno, ahora que lo pienso, mencioné antes que todos los discípulos fueron asesinados. Pero también está la promesa de Juan. Sí. Que no fue asesinado por ellos, pero fue con la vejez. De acuerdo, pero intentaron matarlo. Numerosas veces hay una promesa también en los tiempos que estamos viviendo y tenemos que seguir llevando este mensaje al mundo. Muy bien, por lo que el verso 15 dice, mientras que el que ha sido abandonado y odiado, por lo que ningún hombre fue a través de ti, voy a hacerla una excelencia eterna, una alegría de muchas generaciones. También se amamantan la leche de los gentiles y se amamantan el pecho de los reyes, y usted sabrá que yo, el Señor y tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. En otras palabras, los gentiles y los reyes vendrán en tu ayuda y ayudarán a alimentaros. Suministrarán los medios necesarios para lo que haya que hacer. Para el bronce traeré oro, para el hierro traeré plata, y para la madera, bronce. Así que, ¿hay una mejora? Sí. Y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. En otras palabras, la ley y los juicios los alabarás. Justos son tus juicios. Así que en otras palabras, todas estas personas que han escuchado el mensaje serán convencidas bajo el derramamiento de la lluvia tardía y el fuerte clamor, y muchos se volverán a Dios. Saldrán de Babilonia en multitudes, y lamentablemente muchos en la iglesia de Dios se irán. Pero su número no disminuirá. El sol ya no te alumbrará de día, ni la luna te alumbrará de noche, sino que el Señor será para ti la luz eterna, y tu Dios tu gloria. En otras palabras, en esa ciudad celestial brilla más que el sol,
por lo que no lo necesita. El sol no se pondrá más, ni la luna con la alegría en sí, porque el Señor será tu luz eterna, en el día de tu luto será terminado. Esa es la promesa de la vida eterna. El pueblo también será todo justicia. Heredará la tierra para siempre, la rama de mi plantación, la obra de mis manos, para que yo sea glorificado. Un pequeño se convertirá en 1000, y un pequeño en una nación fuerte. Yo el Señor lo aceleraré en su tiempo. Así que estas son las promesas que tenemos para el derramamiento de la lluvia tardía y para la restauración de todas las cosas. Así que es muy importante que dejemos brillar nuestra luz ahora. No hay otro momento porque estamos en brutal oscuridad. Trabajar mientras dure el día. Exactamente. De acuerdo, así que lo que estás diciendo es que tenemos el periodo antes, la segunda venida, donde lluvia tardía está cayendo. Y luego, después de eso, el periodo que estamos en el cielo. Sí, cuando todo está restaurado, y lo que será allí, absolutamente correcto, de acuerdo, así que vamos a ver estas tipologías, porque estamos hablando de un levantamiento y brillo, por lo que necesitamos saber lo que debemos hacer, porque todas estas personas deben aceptar la verdad, de lo contrario no pueden venir a ti en multitudes. Sí. Así que la cosecha debe haber sido hecha. Exactamente. Y bajo la lluvia tardía deben ser llamados. Echemos un vistazo a esta historia en Primera de Reyes, capítulo 9 en adelante, y sucedió que, cuando Salomón había terminado la construcción de la casa del Señor y de la casa del rey, y de todos los deseos de Salomón que se complacía en hacer, ahora Salomón estaba construyendo una casa física, el templo. Se nos instruye a nosotros construir una casa espiritual. Vosotros sois el templo del Dios vivo, dice Pablo. Así que la iglesia, tenemos que construir la iglesia, y consiste en piedras vivas, así que vamos a conseguir los paralelos aquí. Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. ¿Qué es lo que conlleva? Su carácter. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú, condicional, anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo. ¿Es su condición? Definitivamente. ¿Todavía se aplica? Y no solo se menciona aquí, se menciona numerosas veces, por lo que obviamente todavía se aplica hoy en día. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Estaba hablando de Salomón o de Cristo? Cristo. Pero, condicional. Sí, si no lo haces. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis. Y luego viene un resultado. ¿Se aplica lo mismo para la casa espiritual? Sí. ¿Por qué la gente no lo entiende? No, porque no quieren que les afecte a ellos también. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿Le pasó al templo literal? Sí. ¿Puede ocurrirle a un templo espiritual? Definitivamente. Y esta casa, que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará, y se burlará, y dirá, porque ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal.
¿Es posible que esto pueda suceder a una casa espiritual también? Sí. Por cierto, en el Israel literal, todos se volvieron apóstatas o hubo miles que salieron. No, miles salieron. Muy bien, y se unieron a los nazarenos. Sí. No se habían separado de los judíos, seguían siendo parte de ellos, pero finalmente fueron expulsados fuera. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram rey de Tiro había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Siempre hay alguien que no está complacido. Así que las promesas de Dios no son suficientes. No. Y Hiram, que dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre, la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová, y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Jase, Megiddo y Geser. Faraón el rey de Egipto había subido y tomado a Geser, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija la mujer de Salomón. Por lo que Salomón tenía muchos problemas, uno de ellos eran las mujeres, en un sentido espiritual. ¿Qué significa eso? Ecumenismo. Pensó que podía llegar al mundo a través del ecumenismo. ¿Lo consiguió? No. No. No, en absoluto. Restauró, pues, Salomón a Geser y a la baja Betorón, a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto, asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo. Por cierto, ¿dijo el Señor que no debían multiplicar los caballos? Sí. Él lo dijo. Pero Él los importó de Egipto, por lo que se inclinó a confiar en su propia fuerza. Definitivamente, quiero decir, incluso si usted va a la construcción del templo, hay ciertas cosas que no eran exactamente lo que Dios esperaba que hiciera. Correcto, Él fue a las otras naciones por ayuda, cuando Dios, en realidad, había dado la ayuda a Israel, y los que eran los expertos en el trabajo fino, eran en realidad descendientes de los mismos que Dios había bendecido, pero se habían ido a los paganos y se casaron entre sí y ahora regresaron, una especie de medio asociado, y lo hicieron por dinero. Sí. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros. Hay mucha tipología en todo esto. Así que en otras palabras, Martín, hubo cosas que hizo que estaban bien y hubo cosas que hizo que estaban mal, y al principio fue muy celoso, y él estaba caminando en los caminos de su padre David, excepto con el asunto de los Chibok. Pero tuvo una inclinación a ser ecuménico. Eso fue un problema, y así que podemos aprender mucho de esto y del estado de la iglesia tal y como es hoy. Tenemos exactamente los mismos problemas. Así que el templo que se supone que estamos construyendo también sufre los mismos problemas. Sí, y necesita algún tipo de limpieza. Ahora no tenemos que leer todo lo que hizo,
Pero el pueblo de Dios eran, obviamente, los que se suponía que era la cabeza y no la cola. Vamos a poner eso allí. Los que se suponía que era la cabeza y no la cola, vamos a poner eso allí. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Está hablando del ejército del Señor. Y nosotros somos hombres libres, que por nuestra propia elección, decidimos servir al Señor. Así que tenemos que verlo en el sentido espiritual. Y él construyó todos estos lugares. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Así que también se inclinó a hacer cosas para las otras mujeres que estaban en su entorno, y luego hizo una armada, por lo que se expandió, por lo que la iglesia, en otras palabras, creció, y tuvo una asociación con Hiram, e Hiram envió a su armada, y fueron a buscar el oro de Ofer, y se hizo muy rico y próspero. Tenemos una situación similar hoy en día, que la iglesia se ha convertido en rica y adinerada y tiene buenas relaciones con otras mujeres. Definitivamente, y debería haber sido realmente rica y abundante en el conocimiento de Dios y la proclamación de eso al mundo. Así que Martín, en un sentido espiritual, esta cosa terrenal donde los humanos están involucrados, tiene cosas buenas en ella, y luego tiene cosas que no son tan buenas en él. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de su iglesia? Veamos el Salmo 45, y desde el verso 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, que describe el gobierno de Dios, es perfecto. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, mirra, aloe y casia. ¿De quién habla? Habla de Jesús. Sí, es la belleza de Jesús. Y luego mira quién está allí. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. ¿Quién es esta reina? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Pero también hay otras mujeres que son honorables. En otras palabras, hubo muchas iglesias, no las iglesias de la Reforma, por ejemplo, estarán representadas en el reino del cielo. Sí. Pero en general, un inclusivo es la novia de Cristo. Y ella es la reina, en oro de Ofir. Ella tiene el carácter, por lo que tuvimos en el tipo, pero fue contaminado. Esto es perfecto. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo, y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Así que hay esta relación que Dios quiere tener con su iglesia, y es todo acerca del carácter. Ahora esta es una historia interesante. En el capítulo 10 de Reyes, cuando Salomón había construido la casa y estaba lleno de celo, y no había hecho todo bien, pero su corazón todavía estaba bien, más tarde se hizo adicto al ecumenismo y tomó todas estas mujeres en su harén. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿cierto? Estamos inclinados a hacer exactamente lo mismo. Porque con eso se arrastró todas las otras apostasías. Sí, tal vez podamos llegar a ser el presidente de un consejo ecuménico o el vicepresidente de un consejo ecuménico y pensar que así agradamos al Señor. Mejor que tengamos cuidado con eso, mejor que lean lo que le pasó a Salomón. Él se convirtió en afeminado al final. Pero esta es una hermosa historia, un Reyes 10, del verso 1, oyendo la reina de Sabá. Ahora aquí está una de esas mujeres, que representan, más que una mujer, una iglesia. Pero ella era una persona literal, pero ella sirve como el tipo de los que estarán allí. Un día, acabamos de leer,
oyó hablar de la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Así que tenemos la iglesia, la verdadera iglesia, tiene doctrinas por ahí y las otras iglesias vendrán con preguntas difíciles para probarnos. ¿Cómo puedes decir esto y aquello y lo otro? Preguntas difíciles, debes saber, tu Biblia, cómo debes estar preparado aquí para traer el mensaje. Ellos vendrán con preguntas difíciles, dices esto, y aquello y lo otro hablas de 1844, es un montón de tonterías, puedes mostrarnos dónde dice eso en la Biblia, dices esto, dices aquello, hablas de la mortalidad del hombre, hablas de todas estas cosas, muéstrame. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Ella tenía muchas preguntas. ¿La gente en el mundo tiene muchas preguntas, Martin? ¿Cuántas preguntas tenemos? Tenemos cientos de ellas. ¿Tenemos gente que no hace otra cosa que responder preguntas? Si no pueden seguir el ritmo. ¿Y no pueden seguir el ritmo? ¿Contesta usted preguntas? Lo intento. Pero yo también lo intento. A veces es muy abrumador, digámoslo de esa manera. De acuerdo, pero ella tenía preguntas y se desahogó. Quería saber todo. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. ¿Cuántos de los cristianos? Todos. Todas ellas. Martin, deberíamos ser capaces de responder a cada pregunta, de donde sacas la información para responder a la pregunta. En la Biblia, el espíritu de la profecía. Debes estudiar la ley y el testimonio, bien. Así que Salomón fue capaz de responder a todas las preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. ¿Quién lo ayudó? Debe ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue suficiente, y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la carne de su mesa, ahora, eso es viejo inglés, así que debería leerse en inglés moderno, y la comida en su mesa. Entonces, ¿qué miró? Miró la sabiduría de Salomón, en otras palabras esperó. Fue como los bereanos, comprobó si era así, fue y comprobó, esto es lo que dice, y así es como Salomón lo está describiendo, y la casa que él había construido era la casa que representa el aspecto espiritual, la iglesia, estaba en armonía con la sabiduría, debe haber sido. ¿Qué pasa con la comida? ¿Por qué iba a mirar la comida en esta mesa? Debe haber sido diferente. Debe ser, especialmente si se compara con el resto del mundo. Así que la comida en su mesa, que es todo lo que hay aquí, esta cosa vegana en su mesa, esta dieta basada en plantas, ¿por qué? Así que ella miró la comida de la mesa, las habitaciones de sus oficiales. ¿Por qué miró las habitaciones de sus sirvientes? Depende de cómo los trataba. Bien. Y tal vez el mayordomo. En un momento se sentó junto a él, y ella pensó para sí misma, ¿qué hace el mayordomo? Sentado al lado del rey, cualquier otro rey terrenal le daría una bofetada y lo pondría en su lugar. Pero aquí, este mayordomo está sentado justo al lado del rey y está hablando con él como si estuviera hablando con su amigo. Eso es raro. Este rey trataba a la gente de forma diferente. Todo el mundo es igual. Así que la comida en su mesa era diferente. ¿La comida en nuestra mesa debería ser diferente? La gente debería preguntar por qué su comida en la mesa es diferente. Debería ser capaz de tomar este libro y decir, déjame mostrarte. Sí. Hemos de tratar a las personas según su condición o según su relación con Cristo. Según su condición en relación con Cristo y cómo Él los ve. El estado y los vestidos de los que le servían. Iban vestidos de forma diferente a los demás.
Creo que las damas iban vestidas modestamente y el hombre también era diferente. Sus maestresalas, todo era diferente. Nunca había visto algo así. Y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. ¿Fue allí, como ya sabes, el gran rey de Israel, o subió humildemente al ascenso? Y cuando ella vio todas estas cosas, todo era diferente, la comida en su mesa era diferente, su sabiduría era insuperable, lo comprobó, estaba en armonía con todo lo que los profetas habían dicho. Los sirvientes eran tratados de manera diferente, sus ministros, su ropa era diferente, su actitud era diferente, no había más espíritu en ella, no más resistencia. Sí. Se dio cuenta de que su forma de hablar era igual que su forma de caminar, y una resistencia se derrumbó. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto cuán importante es que los hijos de Dios vivan lo que creen. Actúa según tu sabiduría. Tienes que tener los frutos de lo que dices. Y he aquí que la mitad no me fue contada. Tu sabiduría y prosperidad exceden la fama que he oído. Martín, si te sientas en un estudio bíblico, vienen con sus preguntas difíciles y tratan de ponerte la zancadilla. Debes fortificarte. Tienes que, y también tendrás esto al final, si es verdaderamente así. Puede comprometerse o debe haber fruto en armonía con lo que cree. Debe ser para que también puedan decir, aún más, usted respondió a todas las preguntas e incluso obtuve más de lo que pensaba. De lo que pensaba. Entonces, ¿qué dijo? Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. ¿A quién representa realmente este rey? Cristo. Por lo que cuando la gente llega a una situación moderna, deben decir exactamente lo mismo, deben reconocer a Cristo, porque el Señor amó a Israel, amó a la iglesia, por eso fue el rey, para hacer juicio y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro, y mucha especiería, y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias, como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo, y piedras preciosas. No habla la Biblia de piedras vivas, no habla la Biblia de joyas en la Nueva Jerusalén, y que representa a la gente, los 12 apóstoles y los patriarcas y todas estas cosas. Así que es la construcción de la iglesia y los árboles de almug. Así que los árboles de almug son muy interesantes, Martín, porque son resistentes a la decadencia. Tienen una resistencia natural a la decadencia y tienen un insecticida natural, así que no pueden ser atacados. Son como pilares que permanecen para siempre y tienen un aroma particular. ¿Y qué hizo con estos árboles que son tan duraderos y luego tienen este aroma y son resistentes a la decadencia que te dice sobre el carácter? Sí, se mantiene firme, no se puede mover. No puede ser movido, no puede ser arrancado, es simplemente protegido, naturalmente protegido. Así que el rey hizo de los árboles de almug pilares para la casa del Señor. No dice la Biblia, el que vence, yo haré un pilar en la casa del Señor. Sí.
Los paralelos son increíbles. Asombroso. Eso es tan fascinante, y para la casa del rey, ¿qué más hizo con los árboles de almug, arpas, también y salterios para los cantantes? Así que estos pilares de almug harían música para el Señor. Sí, ¿Te gusta la música? yo amo la música. ¿Te gusta la música? Mi mujer es una música alcohólica, le encanta la música también. No vinieron tales árboles almug ni fueron vistos hasta el día de hoy. Martin, ¿tenemos que ser estos árboles al final? Sí. Tenemos que ser árboles almug al final para que podamos ser llamados a ser pilares en la casa del Señor. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso. Así que es una calle de doble sentido. Ella trajo mucho a la iglesia y recibió todo lo que ella podría desear. ¿Es una explicación de lo que sucederá? Sí. Entonces, ¿qué podemos traer? Solo podemos traer a Jesús y la verdad y la luz. Muy bien, pero también debemos aportar nuestros esfuerzos, nuestros mejores esfuerzos y nuestras obras, no para conseguir nada, sino porque hemos recibido todo lo que deseamos. Tenemos que poner todo de nuestra parte. Así que ella obtuvo todo lo que pidió. Además de eso, de lo que Salomón le dio, de su real recompensa, así que se volvió y se fue a su país, ella y sus siervos. ¿Cuánto recibió? Más de lo que dio. Incluso más. Bueno, me permite pensar en el diezmo también. El Señor dice, pruébame en esto. Sí. Obtendrás más de lo que pides. Es realmente una historia increíble, y la tipología, en es tan abrumadora. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Martin, ese es un número muy interesante, porque es el 666. Y el 666 al final puede darse la vuelta y convertirse en algo muy negativo. Hay que tener mucho cuidado. Definitivamente, si lo tomas en el contexto de no puedes servir a Mamón y a Dios. Sí. Esto tiene que ver con Mamón. Lo que necesitamos es el oro espiritual, que no se puede convertir en mamón, además de que tenía a mercader y del tráfico de los mercaderes de especias y todos los reyes de Arabia y todos los gobernadores del condado, y el rey Salomón hizo 200 dianas de oro batido y 600 ciclos de oro fueron a un blanco, e hizo 300 escudos de oro batido. Y todas estas cosas ni siquiera tenemos que leer en absoluto. El hecho del asunto es eventualmente, ¿qué pasó con toda esta gloria y todo este oro y todas estas cosas? ¿Qué pasó? Destruido. Dios se lo llevó, y en lugar de esos hermosos escudos de oro batido, hicieron escudos de bronce. ¿De bronce por oro, Martin? Y lo lustran para que parezca como el oro, pero en realidad es solo de bronce. ¿Podemos llegar a ser de bronce en lugar de oro? Lamentablemente, sí. ¿Crees que nuestra iglesia podría estar en el negocio de presentar el bronce por el oro? Tendrá que mejorar, correcto. Tenemos que volver a lo de antes. No recibirás la lluvia tardía si usted ha sustituido el oro por el bronce. De hecho, la Biblia nos dice que todos los vasos del rey Salomón eran de oro, y todos los vasos de la casa del bosque del Líbano, y eran de oro puro, ninguno era de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría. Eso es lo que debería ser. Cuidado con el ecumenismo, con amar a otras mujeres. Cuidado con cambiar el oro por el bronce. Y finalmente, todos los barcos fueron destruidos, y no hubo más oro que entrara.
E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Ahora la Biblia dice que no debería haber traído los caballos, no multiplicar sus caballos. Se supone que debemos confiar en el Señor, así que no debemos confiar en nuestra propia fuerza, y ciertamente no quiero el lino de Egipto. Quiero un manto blanco de justicia, no una túnica falsa, como algunas personas usan, que es todo blanco. Y venía y salía de Egipto, el carro por 600 piezas de plata, y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Así que ellos fueron más allá, y por encima, de lo que Dios había dicho. Así que Martín, tenemos ahora una imagen de lo que era en su gloria. También tenemos una imagen de lo que es cuando va mal. Pero al final, debe ser como era cuando estaba en armonía con la voluntad de Dios. Y es cierto, como toda esta historia, reunida, la iglesia, al final tendrá que ser como Salomón fue en los días cuando era justo. Sí, absolutamente. Así que cuando hablamos de levantarse y brillar, la obra del colportaje ya no debe ser descuidada. Muchas veces se me ha mostrado que debería haber un interés más general en nuestra obra de colportaje. La circulación de nuestra literatura es un medio muy importante de poner ante los hombres y mujeres la luz que el Señor ha encomendado a su iglesia para que sea dada al mundo. Hoy, Martín, ¿puede el mundo electrónico reemplazar algo de esto? Sí. No en su totalidad, porque el libro es siempre esencial. Pero el mundo electrónico es importante, así que tenemos que hacer eso. La circulación de nuestra literatura se puede hacer electrónicamente en el mundo de hoy. Poner ante los hombres y mujeres la luz que el Señor ha encomendado a su iglesia para que sea dada al mundo. Los libros vendidos por nuestros colportores abren a muchas mentes las inescrutables riquezas de Cristo. En el servicio de Dios hay muchas clases de trabajos que realizar. En el servicio del templo había cortadores de madera, así como sacerdotes de diversas órdenes con diversos grados de responsabilidad. Los miembros de nuestra iglesia deben levantarse y brillar porque su luz ha venido y la gloria del Señor se ha levantado sobre ellos. Despiértense del sueño los que conocen la verdad y hagan todo lo posible por llegar a la gente donde están. La obra del Señor ya no debe ser descuidada por nosotros y ser secundaria a los intereses mundanos. No tenemos tiempo para estar ociosos o desanimados. El Evangelio debe ser proclamado a todo el mundo. Las publicaciones que contienen la luz de la verdad presente deben ir a todos los lugares. ¿Es este nuestro trabajo? 100%. ¿Deberíamos dejar de pelearnos y concentrarnos en esto? Claro, reforzar juntos. ¿Por qué no estamos más despiertos? Cada trabajador puede comprender ahora su obra especial y recibir fuerzas para emprenderla de nuevo. Distintos y peculiares desarrollos de la ilimitada gloria de Dios traerán ofrendas tributarias de variadas clases a los pies de Jesús. Cada nueva revelación del amor del Salvador inclina la balanza de alguna alma en una dirección u otra. El final de todas las cosas está cerca. Los hombres del mundo se precipitan hacia su ruina. Sus esquemas, sus confederaciones, son muchas. Continuamente se introducirán nuevos dispositivos para invalidar el consejo de Dios. Los hombres están amontonando tesoros de oro y plata para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Es esencial que nos involucremos en la evangelización por cualquier medio. Cualquier medio, y hay tantas diferentes maneras de hacerlo hoy en día. Como usted dijo, electrónicamente, incluso si todavía lo hace por la literatura física. Sí, hazlo. Hazlo. No lo descuidemos, pero también deberíamos comenzar a operar instituciones
se supone que debemos hacer el ministerio de salud prominente, se supone que debemos tener escuelas de los profetas, en otras palabras, las escuelas de evangelismo, debemos estar operando en muchos niveles, pero para operar en muchos niveles, necesitamos muchas manos. Y porque sabemos que el tiempo es corto, no hay tiempo para tener largos periodos de estudio. Eso es lo que dice el espíritu de la profecía, así que necesitamos tener cursos cortos concentrados. Martin, creo que deberíamos hacer eso, deberíamos realmente involucrarnos en el entrenamiento de evangelismo y deberíamos tener incluso cursos de esta naturaleza en el Internet, para que la gente pueda ser empoderada con información para ir y llevar el mensaje al mundo, porque el tiempo es corto. Definitivamente. Si vamos al libro de Marcos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. ¿Cómo creerán si no han oído? Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Martín, necesitamos ver esto. Creerlo. No queremos un sistema falso, sino que queremos uno construido sobre la justicia y la verdad. Si hacemos lo correcto, estas promesas son nuestras. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Este es nuestro trabajo, esto es lo que estamos llamados a hacer, y esto es lo que tenemos que hacer. Y el tiempo es ahora. El tiempo es corto, y el tiempo es ahora, así que ya no hay tiempo que perder, no hay tiempo para posponer, todos tenemos que poner el hombro en la rueda. Así que de nuevo, hagamos un llamamiento a los hermanos. Olvidemos las luchas internas, arrimemos el hombro. Prediquemos los mensajes de los 3 ángeles, hagámoslo por todos los medios posibles, hagámoslo por medio del colportaje, hagámoslo por los medios de comunicación electrónicos, hagámoslo levantando institutos de salud, hagámoslo levantando escuelas de evangelismo, hagámoslo por todos los medios posibles. Amén. Es el momento. Padre Celestial, levántate y brilla porque tu luz ha llegado. La orden que viene de la pluma de la inspiración. Ayúdanos a ser no solo receptores en nosotros mismos, sino a ser transmisores, reflectores de esta gran luz que ha sido derramada sobre nosotros. Bendice a tu pueblo. Levanta tu iglesia. Y que las reinas de Saba vengan en tropel. Reciban el mensaje. Todo lo que hay en su corazón. Vean la diferencia. Abracen la verdad. Y se conviertan en parte del ejército del Señor. Así lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.